Hola, esto es Hockey en Español. Hoy vamos a repasar uno de los conceptos más importantes y a veces un poco más confusos del juego, que es la regla del fuera de lugar u offside. Ya teníamos un video sobre esta regla, pero es cierto que había algunos detalles erróneos en la interpretación y además la NHL hizo por ahí alguna modificación a la regla desde entonces. Así que vale la pena hacer una actualización sobre esta regla. Quiero agradecer a Greg6630 que hizo el comentario. Quizás de no haber sido por eso, hubiera pasado por alto subir esta necesaria actualización de la regla. Pero vamos directamente a ella. En sí, el concepto es muy sencillo. Para entrar a la zona ofensiva, primero el puck y el jugador después. El jugador no puede preceder al puck entrando a la zona ofensiva. Veamos primero las zonas de la pista. Si mi equipo ataca hacia este lado, detrás de la línea azul y en donde se encuentra mi portero, se le llama la zona defensiva. La zona media de la pista entre las dos líneas azules es la zona neutral y pasando esta línea azul a la parte que defiende el equipo contrario es mi zona de ataque o zona ofensiva y en la que nos enfocaremos. Se cobrará un fuera de lugar u offside cuando un jugador del equipo con el puck ingrese a la zona ofensiva antes que el disco. Aquí, otro ejemplo, si este jugador tiene el puck y se lo pasa a este que previamente ya había ingresado a la zona ofensiva, se marca offside. Recordemos, primero entra el puck y luego cualquier atacante. Para que esta jugada fuera legal, debería ingresar primero el disco y después cualquier jugador de mi equipo. Esto es el fundamento básico. Entendiendo hasta aquí, podemos seguir el juego sin mayor problema. Ahora chequemos a mayor detalle. Número 1. El fuera de lugar solo se considera en la zona de ataque. En la transición en zona neutral o defensiva no aplica esta regla. Número 2. El puck debe cruzar en su totalidad el ancho de la línea azul para considerarse que ha ingresado a la zona. Se cobrará offside si los patines del atacante cruzan completamente la línea azul antes que el disco la cruce también por completo. No se considera ni el stick ni ninguna otra extremidad o parte del cuerpo del jugador. Número 4. Aquí viene un cambio de regla. Anteriormente la línea azul era eso, una línea, ahora se le considera un plano. Me explico. Anteriormente el patín del jugador debía estar tocando el hielo atrás o sobre la línea azul. En la actualidad no importa, el patín puede estar en contacto con el hielo o en el aire, siempre y cuando se mantenga dentro del plano de la zona neutral, igual detrás o por encima de la línea azul. Muy parecido a lo que sucede en la NFL cuando es un touchdown, ¿no? No tiene que necesariamente tener contacto el balón en el pasto, sino que si cruza ese plano ya se considera el touchdown. Igualmente aquí. Ya no importa si el patín tiene contacto con el hielo, aunque esté por encima del patín que esté en el aire, bueno, se considera que está en la zona neutral. Posesión del puck y el fuera de lugar retrasado o delayed offside. A veces la posesión del disco se vuelve muy importante. Digamos que este jugador tiene el puck en la zona neutral y tiene compañeros invadiendo la zona ofensiva. Si ingresa con posesión del puck, o sea, acarreándolo, teniendo contacto con el disco, inmediatamente se cobrará el fuera de lugar. Sin embargo, si el poseedor del puck lo lanza ingresándolo a la zona de ataque, los jueces de línea levantarán su mano señalando que está en fuera de lugar. Los jugadores en zona prohibida tendrán la oportunidad de salir de ahí para hacerse nuevamente disponibles o legales de tocar el puck. De esta manera, una vez que ya salieron, pueden volver a ingresar y pelear la posesión del puck, ya que el disco ha ingresado sin que un jugador de mi equipo tenga real posesión de él al momento en que ha cruzado el puck la línea. El key pin, la jugada de key pin. Si la jugada está desarrollándose ya en zona ofensiva y el disco sale, todo el equipo que ataca deberá salir de ahí antes de que el puck pueda ser ingresado de nuevo.
Ya que salieron todos, ahora sí, el disco puede ser reingresado y los jugadores también podrán volver a entrar. Eso sí, habiendo perdido valioso tiempo y presión sobre el rival. Es por eso que las jugadas llamadas keep-in, que no es otra cosa más que el esfuerzo de no dejar salir el puck de esa zona, son muy importantes y emocionantes. En mi caso, a mí me encantan estos esfuerzos de los jugadores que pueblan la zona cercana a la línea azul. Cuando no hay fuera de lugar. Si un jugador tiene un patín en zona de ataque, pero el otro está en zona neutral pisando el hielo o no, como lo dijimos anteriormente, no hay fuera de lugar. Si un jugador tiene posesión del puck y patina, digamos, en reversa e ingresa a la zona primero, antes de que el disco lo haga, pero con control de este, a consideración de los oficiales, entonces no se marca fuera de lugar. Si un jugador está en la zona de ataque, pero el puck proviene de un rival, por ejemplo, este jugador no está en fuera de lugar si el contrario se lo pasa a su compañero, ingresando el puck a la zona. Así que el atacante es libre de pelear el puck o interceptarlo sin ser penalizado. Lo mismo sucede si este defensa saca el puck de la zona pero rebota en uno de sus compañeros reingresándolo. No se considera al atacante como jugador en fuera de lugar, aunque haya estado en la zona ofensiva antes que el puck. ¿Cómo se castiga el fuera de lugar? Bueno, el fuera de lugar u offside no manda a nadie a la caja de castigo y por lo mismo no genera power play para el contrario. Cuando se pita un offside, se interrumpe la jugada y se reanuda el partido con un face-off regularmente en uno de los puntos cercanos a la línea azul donde sucedió la infracción. Nuevamente, una regla en fundamento simple, pero con sus aristas. Hay otras controversias referentes a la regla, pero bueno, el video duraría mucho más y quiero mantenerlo con las características más esenciales y comunes en el juego. Cualquier duda o comentario que pueda ser de ayuda, no duden en dejarlo ahí en las cajas que para eso están destinadas. Espero que este video sea de ayuda para entender un poquito más esta regla y en general este maravilloso deporte del hockey sobre hielo. Gracias, esto es Hockey en Español. No olvides dar like, comentar o compartir. Hasta la próxima.